Hola, bienvenida. Hoy daremos a conocer el manejo nutricional de la diabetes en el embarazo. Para comenzar, es muy fundamental cuidar la alimentación, ya que debemos tener controlada nuestra diabetes para evitar hiper o hipoglicemias. En esta ocasión presentaremos un video que nos ayudará a considerar las porciones de carbohidratos en nuestros alimentos. Debemos aprender a realizar el conteo de una buena manera. Para comenzar, necesitaremos una tacita de 200 ml o marcar un límite hasta 200. Por otra parte, necesitaremos un plato para depositar el alimento. Considerar que si ocupamos una balanza, esta debe estar en cero, con el botón de tarar y previamente calibrada. En el grupo 1 encontramos pan y galletas. Principalmente, las galletas nos aportan 5 gramos de carbohidratos cada una. En el caso del pan, un diente de francés nos aporta 30 gramos de carbohidratos, la porción de 50 gramos. En el caso del pan molde, dos rebanadas de este de 50 gramos nos aportan 30 gramos de carbohidratos. Y el pan ayuya, la mitad de este, sería considerada una porción, que nos aporta 30 gramos de igual manera. En el grupo número 2, dejamos algunos ejemplos de alimentos del grupo de cereales. En el caso del arroz, se vería de la siguiente manera, que es aproximadamente una tacita de 200 ml. Esta tacita nos aporta 40 gramos de carbohidratos por porción. En caso de ocupar una balanza, el arroz debe pesar aproximadamente 144 gramos y se vería de la siguiente manera. En el caso de considerar papas, estas deben ser dos de tamaño mediano, de 240 gramos, y nos aportarán igualmente 40 gramos de carbohidratos. Por otro lado, una tacita aproximada de fideos nos aportará 40 gramos de carbohidratos, considerándose 160 gramos el peso de estos, y se vería más o menos de la siguiente manera. Para la avena debemos considerar aproximadamente 3 cuartos de taza o 6 cucharadas de estas. Estas deben pesar alrededor de 60 gramos y de la misma manera nos aportará 40 gramos de carbohidratos. En el caso de la harina debemos considerar 3 cucharadas o un tercio de taza, considerando un peso aproximado de 53 gramos, aportándonos 40 gramos de carbohidratos. Y se vería más o menos así. En el caso de las arvejas cocidas, la porción equivale a 285 gramos, pero solamente consideramos la mitad, que serían 142 gramos, y nos aportaría 20 gramos de carbohidratos. En el 3 encontramos todo lo que es lácteos. En general, la porción de lácteos aporta 10 gramos de carbohidratos. En el caso de la leche, una tacita de 200 ml nos aportaría 10 gramos de carbohidratos. Recordar que es importante observar la información nutricional de cada producto, como es el caso de los yogur y algunas cajas de leche. La porción se vería más o menos de la siguiente manera. En el grupo 4, en este video consideramos a las legumbres. Las legumbres en general nos aportan 20 gramos de carbohidratos la porción. En el caso de los porotos, 85 gramos aproximadamente nos aportan 20 gramos de carbohidratos. En el caso de las lentejas, la porción de 80 gramos nos aporta 20 gramos de carbohidratos. Recordar que podemos consumir un poco más de estas considerando la cantidad total del aporte de carbohidratos. De igual manera, si es que consideramos algún cereal, debemos considerarlo al total. En el grupo 5 consideramos a las verduras y a frutas. El zapallo nos aporta 5 gramos de carbohidratos la porción, que puede ser considerado un trozo de 80 gramos o media taza. De la misma manera puede ser considerado el zapallo italiano. En el caso de la zanahoria, la porción de zanahoria es de 60 gramos y media taza de esta nos aporta 5 gramos de carbohidratos. Reiteramos que tanto en la balanza como en la mitad de una taza nos aportarían 60 gramos de zanahoria aproximadamente. En el caso de la beterraga, la porción es de media taza o de 60 gramos al igual que la zanahoria, como podemos observar en el video. Y se vería más o menos de la siguiente manera. En el caso de las frutas, nos aportan entre 15 a 20 gramos de carbohidratos. Recordamos no escoger una fruta tan madura por su alto índice glicémico. En este caso, ponemos de ejemplo una manzana, que pesa aproximadamente 150 gramos y es correspondido como una unidad,
aportándonos 20 gramos de carbohidratos. A continuación presentamos algunos ejemplos de alimentación. En el primer caso, presentamos un plato con la porción de proteína que nos aporta 0 gramos de carbohidratos, papas que nos aportan 40 gramos de carbohidratos y una fruta que nos aporta 20 gramos de carbohidratos, considerando un total de 60, más alguna ensalada que nos aporte 0 gramos de carbohidratos. En el siguiente ejemplo, observamos una porción de arroz que nos aportaría 40 gramos de carbohidratos, una porción de 71 gramos de arvejas que nos aportaría 10 gramos de carbohidratos y un trozo de carne que nos aportaría 0 gramos de carbohidratos. Además podemos agregar media fruta y tendríamos los 60 gramos de carbohidratos para nuestro almuerzo. Para finalizar, recordamos que los grupos cárnicos y huevos no nos aportan carbohidratos, solamente nos aportan proteínas. Esto quiere decir que no aportan azúcar en nuestra sangre. Es por esto que podemos consumir hasta el doble de esta porción por tiempo de alimentación o entre comidas, para evitar una alza en la glicemia. Muchas gracias por su atención y con esto damos por finalizado el video.